This is Danny Haifong, and these are the latest. Soy Danny Haifong, y estos son los últimos acontecimientos ocurridos en las últimas 24 horas. Un buque con bandera de Singapur, en el estrecho de Hormuz, fue alcanzado por un dron iraní en las últimas 24 horas, el 25 de junio. Según informa el Wall Street Journal, esto deja el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán en una situación muy inestable. Donald Trump, por su parte, dio una respuesta increíblemente tibia, diciendo que esto es, obviamente, una violación del alto el fuego. Como pueden ver, Trump también mencionó que hubo más de un dron que atacó barcos en el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas. Al Jazeera confirma que Irán, después de advertir a esos buques, 3 de ellos, que debían dar la vuelta, efectivamente lanzó drones unidireccionales en su dirección. Además, según informa ahora el Wall Street Journal, Estados Unidos está a punto de cambiar su despliegue militar en Oriente Medio. Todo esto ocurre mientras la quinta flota de Bahrein, la quinta flota naval estadounidense, sufre daños valorados en unos $400 millones. Las bases saudíes, las bases kuwaitíes, todas podrían cerrarse y algunas instalaciones militares pasarán a operar bajo tierra. Para hablar de todo esto y más, me acompaña Patrick Henningsen, de 21st Century Wire. Patrick, muchas gracias por acompañarme otra vez. Siempre es un placer tenerte aquí. Encantado de estar contigo, Danny. Amigos, dadle al botón de me gusta, que eso ayuda mucho al programa. Bueno, vamos con la primera noticia, Patrick. ¿Cuál es tu reacción ante esta información de que drones iraníes estuvieron disparando contra barcos en el estrecho de Hormuz? Esto llega justo después de que ayer comentáramos que la Guardia Revolucionaria iraní ha estado advirtiendo a los buques que deben seguir la ruta que Irán ha establecido, y algunos no lo están haciendo. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Y qué tan grave es esto? ¿Está el memorando de entendimiento en una situación tan inestable como muchos, incluso los propios estadounidenses, según las encuestas, están pensando? Bueno, no estoy seguro de que esto sea algo realmente trascendental. Quiero decir, podría dar lugar, ya sabes, quizá a algún tipo de disputa diplomática. O bueno, no me gusta usar la palabra diplomacia, pero sí a una disputa política entre los dos países. Pero al final lo que hace es reforzar la realidad de que Irán tiene el control operativo del estrecho de Hormuz. Así que, nos guste o no, este tipo de incidentes pueden ocurrir. Y desde luego allí hay un protocolo muy estricto. Seguimos, ya sabes, Estados Unidos sigue en guerra con Irán. No ha habido ningún tratado de paz. Así que en cuanto a un aumento de la seguridad, eso es simplemente la realidad. Así que bueno, ya veremos. No creo que sea un incidente tan grave, la verdad. Pero sí que vuelve a dejar claro y a recordar a todo el mundo quién manda en el estrecho. Podría haber sido un incidente internacional mucho mayor si hubiera implicado a otro país. Por ejemplo, un buque con bandera de Singapur. Singapur no es un actor menor, pero tampoco es China ni es la India. Así que veremos cómo evoluciona eso. La otra parte, la más interesante, es lo que mencionabas, Danny, sobre el acuerdo de fuerzas permanentes de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Creo que eso refleja, tanto como cualquier otra cosa, la voluntad de los estados del Golfo. Desde luego, Estados Unidos queda expuesto. Lo curioso es el tema de las bases subterráneas, que ahí se ha convertido en un punto de debate. Eso significa que, en cierto modo, se puede admitir que la forma de hacer la guerra está cambiando, básicamente. Así que imagino que Estados Unidos quizá esté invirtiendo en misiles y drones que puedan desplegarse desde ese tipo de instalaciones. Pero de nuevo, todo eso va a depender, creo, de la aprobación correspondiente. Todo esto formará parte de las negociaciones con Irán y con los países del Golfo de ahora en adelante. Así que bueno, Estados Unidos está haciendo este anuncio, creo que sobre todo para su público interno. Tú estás en Estados Unidos, así que lo sabrás mejor que yo en este momento. Pero me da la impresión de que el público estadounidense todavía no ha asumido del todo
que ya no tiene la misma presencia en la región, en Oriente Medio, que tuvo en el pasado. Es que físicamente nunca lo van a recuperar. Esa es mi convicción. Pero no sé si esa idea ha calado del todo todavía en Estados Unidos. Así que cuando vemos anuncios del Pentágono o de este gobierno, yo supongo que el público interno es una parte importante de eso, de cómo se percibe dentro del país. Veo muchísimos problemas con cualquier instalación militar estadounidense en la región. Sí, pero ¿qué significa eso? Significa que Estados Unidos va a invertir mucho más en acciones y operaciones encubiertas, y Siria es un ejemplo perfecto de ello. Cuando Trump insinuó que Yulani podría hacer un mejor trabajo combatiendo a Hezbollah, eso no fue solo una ofensa o una falta de respeto hacia los israelíes. Eso es Trump anunciando una operación. Siempre ha tenido un problema para mantener la boca cerrada, aunque presume de ser el tipo del que nadie sabe lo que va a hacer, el señor sorpresa, y de mantener a sus enemigos desequilibrados, a sus aliados desequilibrados, a su propio gobierno desequilibrado y al mundo entero desequilibrado. Entonces, ¿va a ser Siria una nueva guerra sucia? ¿Van a reavivar los estadounidenses y movilizar a sus aliados israelíes y los americanos sus activos, Al-Qaeda, los activos del ISIS en Siria, desatar una guerra civil violenta en el Líbano? Son preguntas legítimas y Y lo interesante de todo esto, de todos estos acontecimientos, es que el Wall Street Journal se está adelantando a Washington, incluso en lo que tiene que ver con las tensiones en el estrecho de Hormuz. Es el Wall Street Journal quien lo está informando primero. De hecho, Donald Trump tardó más de un día en reaccionar a lo que pasó con ese buque de Singapur. Pero incluso esto de lo que hablabas, este informe del Wall Street Journal, lo que publicaron fue una imagen por satélite de la Quinta Flota Naval de Estados Unidos en Bahrein. Y hasta ahora, no ha habido ninguna declaración del CENTCOM ni del Pentágono sobre lo que piensan hacer realmente. Todo eso lo está publicando el Wall Street Journal, diciendo que, efectivamente, esas bases están tan dañadas que va a costar tantísimo dinero repararlas, que incluso podrían tener que plantearse construir instalaciones subterráneas para proteger lo que decidan mantener allí. Y luego, aparecen ideas que yo calificaría de extrañas, quizá incluso desesperadas, como la de usar pistas únicas, como intentaron durante aquella operación de comando. Así que ahora es un poco menos predecible dónde van a estar sus instalaciones. Pero aún así, todo esto apunta a una gran duda sobre si el ejército de Estados Unidos va a mantener una presencia importante en Oriente Medio. Sí, y no se trata solo del aspecto militar, también está el lado político. Toda esta guerra y el conflicto de los últimos 3 meses han planteado algunas preguntas fundamentales. La más evidente es, ¿por qué? ¿Por qué están los Estados Unidos en la región? ¿Por qué necesitan mantener una posición allí? Antes tenían una excusa, tenían una justificación. Era ofrecer un paraguas de seguridad a sus aliados del Golfo. Al menos, esa fue la versión oficial durante mucho tiempo. Y por supuesto, sabemos que en realidad se trataba de proteger la integridad del petrodólar y también la estabilidad y la previsibilidad de los mercados energéticos mundiales, entre otras cosas. Pero lo que le decían a los estados del Golfo, el argumento político para justificar la posición de Estados Unidos en la región, era siempre que necesitaban protección frente a la amenaza iraní. Ese era siempre el mensaje político. Y luego, en el caso de Israel, ahora sabemos que la agenda más amplia es ofrecer un paraguas de seguridad realmente para Israel, no para el Golfo. Porque vimos lo que les pasó a los estados del Golfo en las primeras horas de esta guerra con Irán, que empezó el 28 de febrero. Estados Unidos les puso un enorme blanco encima, como acabas de mostrar en pantalla, y también en otros lugares. Kuwait, completamente arrasado, lo mismo que Bahrein, daños en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos, y así sucesivamente.
Voy a incluir también a Jordania, aunque no sea un emirato petrolero del Golfo, sigue siendo una especie de protectorado. Entonces, ¿por qué están los Estados Unidos allí? Creo que esa pregunta hay que replantearla, porque si es para vigilar a Irán, ¿por qué? ¿Qué van a hacer? Ya se han enfrentado cara a cara con los iraníes. Ya han estado vigilando que no desarrollen un arma nuclear. No necesitan tener bases en el Golfo Pérsico para eso. Así que esas preguntas van a tener que resolverse políticamente dentro de Estados Unidos. Y creo que les está costando. Les está costando mucho. Irán no le tiene miedo a Estados Unidos. Eso está claro. Así que la disuasión ya no es efectiva. Antes bastaba con la mera presencia de Estados Unidos, con la amenaza de que pudiera intervenir, y eso era suficiente para disuadir. Ahora esa presencia tiene que ser técnica, tiene que tener una función concreta. Y si va a convertirse en un casus belli o en un blanco para los estados del Golfo, entonces, ¿qué utilidad tiene eso realmente para el país anfitrión? Esa es la cuestión. Y no puede ser solo por Israel, porque esa carta ya se jugó y ahora mismo esa mano está perdida. Así que si lo que necesitan es estar ahí para apoyar operaciones encubiertas, eso sí tiene sentido desde un punto de vista militar o de la CIA. Pero ¿qué demonios están haciendo en la región con operaciones encubiertas? Nadie se hacía esas preguntas antes. Ahora todo eso está sobre la mesa para debatir, porque ya nadie vive bajo ninguna ilusión. Ya han hecho el sabotaje, el cambio de régimen, las turbas armadas en Irán. Todo eso ya lo han hecho, incluso asesinar a líderes. Así que la agenda está bastante clara. No creo que los iraníes vayan a tener mucha paciencia con todo esto, aunque sea un enfoque gradual por parte de Estados Unidos. Ya veremos. En cualquier caso, todo esto va a formar parte de las negociaciones políticas y del juego de posiciones que siguen en marcha entre Irán y los aliados del Golfo. ¿Por qué crees que Donald Trump, por mucho menos, a veces incluso sin que haya pasado nada, lanza amenazas muy fuertes contra Irán, muchas veces sin respaldo real? A veces hay represalias, sí, las ha habido, pero claro, no desde que se firmó el memorando de entendimiento. Y sin embargo, todo lo que dijo sobre este último incidente en el estrecho de Hormuz fue, obviamente, esto es una violación absurda de nuestro acuerdo de alto el fuego. Nada más. Ni una palabra adicional. Y además tardó bastante en reaccionar, ya no digamos en responder a los informes sobre el ejército, sobre los daños al ejército estadounidense en la región. Él sigue insistiendo, negándolo rotundamente, en que no ha sido Estados Unidos el que ha sufrido daños, que ha sido Irán, que Irán ha quedado fuera de combate, que lo único que quieren es entregárnoslo todo. ¿Qué opinas de esta dinámica? Es un cambio de tono, porque ahora todo gira en torno a que Estados Unidos ha ganado, que Irán nos lo está dando todo, y que todo va muy, muy, muy bien. Bueno, así es como hay que comunicárselo al público estadounidense y también a los europeos. Pero creo que la gente de la región lo entiende mejor. Saben cuál es la situación real. Así que esos tweets ridículos que, quiero decir, aparte del hecho de que el presidente de Estados Unidos esté haciendo política exterior en una página web que él mismo posee, eso ya de por sí es algo tan extraño, tan absurdo, que no debería tomarse en serio. Voy a decirlo claramente, esta no es una administración seria, es muy incoherente y errática. Las comunicaciones de Trump, como bien señalas, son muy erráticas, van en todas direcciones. Su postura puede cambiar, no sé, incluso entre el desayuno y la cena. Puede dar un giro completo de 180 grados. Así que no es algo serio y no es una base sobre la que se puedan construir relaciones reales. No es algo que vaya a generar confianza en Estados Unidos. Mucha gente está simplemente a la espera, preparándose para lo que el país pueda hacer a continuación en términos de agresión, algún tipo de ataque, sanciones o cualquier otro movimiento beligerante por parte de Estados Unidos.
Creo que para que pueda ser un actor constructivo en la región, bueno, voy a decirlo claramente, probablemente ya habrás notado que soy muy escéptico respecto a este proceso de paz. Creo que está condenado, potencialmente condenado al fracaso, por varias razones, una de ellas el factor Israel. Eso introduce una especie de fallo estructural en todo el proceso, que deja abierta la posibilidad de que fracase en casi cada etapa. Ahora mismo las cosas están estables. Hace un par de días, ya sabes, relativamente hablando, los israelíes emitieron una orden de no disparar, supuestamente impuesta por Estados Unidos. Pero bueno, eso podría durar unas 72 horas o, sinceramente, no creo que haya durado según los informes que hemos visto. Quizá en el mejor de los casos una semana. Pero quién sabe, podría pasar cualquier cosa. Y sea lo que sea que lo rompa, también será una decisión estratégica por parte de los israelíes. Por eso es tan difícil depositar demasiadas expectativas en que este proceso de paz tenga éxito. El historial de Trump es terrible, realmente malo. Y aún así, se supone que debemos mantener la esperanza. La propaganda verdaderamente eficaz siempre es algo que la gente desea que ocurra. De verdad están desesperados por verlo ocurrir. Y eso siempre es la propaganda más efectiva. Así que en cierto modo el gobierno puede aprovechar esto para impulsar una propaganda muy potente, porque la gente está exasperada. La gente está desesperada, harta y cansada de Estados Unidos, de Israel y de lo que han hecho. Y por eso pueden, no sé, conseguir que la gente se sume a este proceso pensando que esto es estupendo, que estamos avanzando. Pero gran parte de todo esto, como ya hemos visto, es propaganda. Muchas de las declaraciones de J.D. Vance, de Donald Trump, del propio gobierno, son completamente falsas, totalmente inventadas, y eso demuestra que no van en serio con las negociaciones, no van en serio con la diplomacia. Puede que se pongan un poco más serios y quizá durante un tiempo, pero no veo un compromiso profundo. Lo que sí sospecho es que van a cubrirse las espaldas con acciones encubiertas. Esa es mi mejor suposición, mi suposición fundamentada. Nunca se puede confiar en Estados Unidos. No son sinceros, no es un gobierno que cumpla su palabra, sobre todo esta administración. Son muy poco transparentes. Fíjate en lo que ya han hecho. Así que no negocian de buena fe, eso está claro. Tenemos pruebas y documentos que lo demuestran. Espero que los iraníes sean conscientes de esto y estén atentos al riesgo que hay aquí. Siempre he dicho, especialmente en las últimas semanas, que esto es un auténtico punto muerto. Esto es un punto muerto para Israel. El hecho de que Irán se haya impuesto en este proceso y haya puesto a Líbano en lo más alto de su lista de prioridades ha creado un verdadero bloqueo para los israelíes. En mi opinión, solo hay 2, quizá 3 escenarios que podrían romperlo. Uno sería un asesinato selectivo que desencadenara una cadena de acontecimientos. Otro sería un ataque de bandera falsa, que también provocaría una serie de reacciones en cadena y acabaría generando un nivel de caos tal que las negociaciones diplomáticas normales no tendrían capacidad suficiente para afrontarlo. La tercera cuestión es la aparición de un actor externo, un tercero, que entra en escena para generar caos e inestabilidad. En ese momento, Israel tomaría eso como señal para consolidar su posición. Básicamente, usar a un intermediario para atacar a Hezbollah sería un ejemplo de eso. Y la verdad ya no parece solo una posibilidad, ahora está entrando en el terreno de lo probable. Creo que están tan desesperados. Esto es simplemente inaceptable para los israelíes, dentro del propio país. A Estados Unidos le cuesta mucho manejar a Israel, a todos los grupos pro-israelíes y a los distintos operadores dentro de la propia administración de Trump, además de los que actúan en los medios y en la política estadounidense. Así que estos 3 escenarios creo que en este caso son bastante probables.
Y si la historia sirve de guía, así fue exactamente como Israel, en mi opinión, gestionó la guerra civil libanesa en los años 80. El mismo tipo de, no sé, digamos, maniobra diplomática o juego político se aplicó entonces para crear falsos pretextos de invasión y todo tipo de cosas por el estilo. Así que supongo, y era lo mismo, un bloqueo total en el Líbano en los 80, que ahora estamos ante una situación parecida, con algunas diferencias, claro. Pero apostaría que Israel va a usar los mismos métodos para romper ese estancamiento, mover las cosas a su favor, ganar impulso, y sí, a costa de los libaneses, sin duda. No hay nada que los estadounidenses y los israelíes deseen más que ver una guerra civil sangrienta y violenta en el Líbano. Es por eso que se desvelan, esperando y deseando que ocurra. Y ya han hecho todo lo posible hasta ahora para intentar provocarlo por la vía política. Pero ahora van a recurrir a la fuerza para conseguirlo, introduciendo a un tercer actor en el conflicto. Eso está por verse. Sí, la cuestión del Líbano sigue muy lejos de resolverse. Ahora hay informes, supuestamente, de que existe algún tipo de nuevo acuerdo de alto el fuego. Pero tengo la sensación de que ese término está empezando a perder todo su significado. Y creo que lo pierde aún más cuando escuchamos a Donald Trump. No se trata de eso que algunos llaman síndrome de odio a Trump, ni nada parecido. Como decías, esto es simplemente el registro de los hechos. Así que me parece realmente preocupante cada vez que oímos a alguien tan adicto al engaño como Donald Trump decir que todo va bien, que Irán quiere entregárselo todo y que no pasa nada. Este ha sido su tono últimamente. La Marina tenía 159 barcos en apenas una semana y media. Todos acabaron en el fondo del mar. Y luego tengo que escuchar a los medios falsos decir, oh, ahora están mucho mejor. Esta gente está loca. Quieren llegar a un acuerdo con nosotros desesperadamente. Y probablemente lo hagamos. Creo que sí. Pero el estrecho está abierto. Ayer sacaron 19 millones de barriles de petróleo. Es la cifra más alta en la historia del estrecho. Y los precios del petróleo están cayendo en picado. Ya sabes. Sabes, es curioso. No solo queda como una cuarta parte de la actividad que había antes de la guerra en el estrecho de Hormuz, con muchísimos barcos todavía atrapados allí, sino que además los precios de la gasolina no están bajando al mismo ritmo que los del petróleo. De hecho, puedo salir a la calle y ver que la bajada de la gasolina es de un 20, 30, quizá 40%, ¿no? Pero el precio del petróleo ha caído hasta los 60 y tantos, 70 y pocos dólares. Incluso la administración Trump empieza a enfadarse un poco con esto. Y las petroleras dicen, es lo que hay. Pero, ¿qué opinas tú de este ambiente? Tengo la sensación de que cuando se da este tipo de situación, como pasa con tantas otras cosas, parece más bien una pausa, un intento de preparar una estrategia distinta para esta guerra. Sobre todo sabiendo, como ya hemos comentado en el programa, que se acercan las elecciones de mitad de mandato y que las consecuencias políticas han sido bastante negativas. Sí, pero ¿qué demonios? ¿Ha dicho 18,000 millones de barriles? Creo que en realidad ha dicho 19. 19,000 millones de barriles de petróleo. ¿Te das cuenta de cuál es la producción mundial en un año? ¿De qué está hablando? Antes de la guerra eran 20 millones de barriles al día. Eso era a plena capacidad. 20 millones de barriles de petróleo antes de la guerra. ¿De dónde saca 18,000 millones? No quiero ponerme quisquilloso, pero son cosas como esa. Si el presidente de Estados Unidos no transmite ninguna confianza, uno se pregunta si realmente entiende de lo que está hablando. Quizá quería decir millones. No lo sé. Sí. Creo que dijo 1 millón. Pero aún así sí, la actividad está muy exagerada. Sí, probablemente esté exagerando también lo que dice. Aunque se refiriera a millones, estoy seguro. Así que bueno, sí. La subida de la energía ya está reflejada en el mercado.
Está intentando vender esto como si fuera una solución rápida, atribuyéndose el mérito y diciendo que todo va a ir genial, que los precios de la gasolina van a bajar. Pero no, en realidad es una gran alteración en la cadena de suministro global, sin mencionar todas las presiones inflacionistas que eso va a traer, y además el desplome bursátil que se avecina por la sobrevaloración de las acciones de inteligencia artificial. Esto es una tormenta perfecta, y en realidad no hay nada que este presidente pueda hacer para arreglarlo. De hecho, es responsable de todo. En algún momento tendrá que asumirlo. Mi temor, Danny, sería que no quiera hacerlo, porque gente así no suele asumir la responsabilidad de nada. Así que buscará una excusa para echarle la culpa a alguien. Y quién sabe, quizá incluso se sienta obligado a atacar a alguien después de culparle del fracaso de este acuerdo. Un acuerdo que, por cierto, no va a fracasar por culpa de Irán, sino muy probablemente por algo que hayan hecho Estados Unidos o Israel. Así que no creo que estemos fuera de peligro todavía. Cuando ves esto, ahí está el problema. Ese discurso tan errático. Trump está preparando algo, está moviendo las piezas para una jugada futura, a veces una jugada poco limpia, pero desde luego no es un discurso estable. No es un tipo de comunicación fiable que indique algo sólido por parte de Estados Unidos, algo comprometido o coherente. No, no es estable. Ese es el problema. Siempre me preocupa el tema de los asesores, porque normalmente un presidente tiene buenos asesores que le evitan hacer el ridículo o crear más problemas con lo que dice. Claramente no es el caso. Este presidente no tiene asesores así. Así que si no tiene a nadie que quiera mantenerlo fuera de problemas, ¿quién es su principal asesor? ¿Es él mismo? ¿Es su propio principal asesor? Porque eso da bastante miedo. Es una pregunta legítima. Y desde luego, espero que no sea así. Su principal asesor es Jared Kushner, su yerno. Tampoco es que eso sea una gran noticia. Así que no lo sé. Personalmente, creo que este proceso no va a ninguna parte. Espero que al menos sirva para dar algunos pasos positivos a corto plazo que puedan crear las condiciones para un posible marco futuro. Ojalá. Levantar sanciones al petróleo y contener a Israel, aunque sea temporalmente, creo que todo eso son cosas positivas. Todo el mundo está muy contento con esas medidas. Pero, a largo plazo, ¿podrán mantenerlo? ¿Podrán hacerlo realidad a largo plazo? ¿Podrán ser coherentes? No estamos seguros. No resulta convincente. Sí, bueno, a medida que este proceso pasa de días a semanas y luego a meses, he notado que está surgiendo mucha más preocupación sobre si, ya sabes, este alto el fuego, este memorando de entendimiento, es realmente un buen acuerdo para Irán. Por supuesto, ya hemos comentado en este programa que los términos son de hecho muy favorables para Irán. Pero al mismo tiempo, hay quienes están preocupados. Creo que quizá de poder tener fricciones con el paso del tiempo. Cuanto más se alarga esto, más se relaja la situación en el estrecho de Hormuz. También hay gente que no está contenta con la idea de mantener una conversación a largo plazo con Estados Unidos sobre el Líbano o incluso sobre Gaza, cuando, como decías, no se puede confiar en que cumpla ninguno de sus compromisos. Me interesa saber qué opinas tú de lo que todo esto significa ahora para Irán y para el mundo, teniendo en cuenta que ese supuesto alto el fuego parece resquebrajarse, ese memorando de entendimiento que cuanto más se alarga, más cerca está de cumplirse el plazo de 60 días. Y la verdad, no parece que haya muchas esperanzas de que todos esos términos, todos esos puntos del acuerdo se resuelvan para entonces. Si alguien piensa que Estados Unidos actúa de buena fe al hacer esto, y no simplemente para ganar tiempo y reponer sus municiones y las de su aliado Israel, interceptores, bombas JDAM, básicamente reabastecerse para otra posible ronda de hostilidades, me parece ingenuo suponer que no es así. Yo desde luego asumiría que sí lo es.
Desde el punto de vista israelí, eso es una necesidad absoluta, una necesidad total. Israel no está planificando la paz. Así que, si Israel no está planificando la paz, y Estados Unidos sigue apoyándolos, sigue suministrándoles armas, sigue ayudando a gestionar todo su sistema de defensa, entonces están ahí, codo con ellos. Así que eso va a pasar. Ahora mismo hay una acumulación y una reconfiguración de fuerzas y capacidades en la región. Está ocurriendo ya. Cuando Estados Unidos sea más fuerte, podrá quizá adoptar una postura un poco más agresiva, pero ahora mismo no. En mi opinión, están en una posición muy débil, tanto Estados Unidos como Israel, sobre todo si los comparamos con cómo estaban antes. Estratégicamente, Israel tiene sus propios objetivos, pero Estados Unidos ya no tiene ninguna estrategia. No tienen nada. No hay estrategia, solo hacen de obstáculo, supongo. Ese es su papel en la región. Yo no veo una estrategia clara. La estrategia era asegurarse de que Irán no tuviera un arma nuclear. Pero eso también es una afirmación bastante falsa. Ahora están en conversaciones nucleares, y creo que Irán puede simplemente seguir el trámite y mantener ocupados a los Estados Unidos con esto durante un tiempo. De hecho, así que es casi como si uno ya estuviera cansado de oír a Trump presumir de cuántos barcos ha hundido, cuántos aviones iraníes ha destruido, o lo que sea. ¿Cuál es la base para que Estados Unidos ataque a Irán, para que elimine su marina? ¿La marina iraní llegó alguna vez a disparar contra Estados Unidos? No lo hizo. ¿Hundió Estados Unidos algún barco iraní, barcos desarmados? Sí lo hizo. ¿Mataron a marineros iraníes? Sí. Así que, si alguien tiene motivos para atacar los activos navales de Estados Unidos en la región, ese sería Irán, y estarían en su derecho de hacerlo según las leyes de la guerra. Pero claro, eso siempre es un problema. Si se trata solo de presumir cuánto del material del otro bando has destruido o dañado, la imagen que da Estados Unidos es muy mala. Los estadounidenses por ahora lo están dejando pasar, pero creo que a nivel internacional es una imagen muy negativa para Estados Unidos. De nuevo, yo aconsejaría a quien asesore al presidente que le diga básicamente que se calle un poco, porque se está haciendo mucho daño a sí mismo, a la presidencia, al país y a su reputación en el escenario internacional. Así que, de nuevo, me preocupa que no haya nadie capaz de frenarlo. Soy bastante reticente y no lo creo del todo. Hay muchos analistas en podcasts y cosas así que dicen cosas como Trump en realidad no quiere ir a la guerra con Irán. Nunca ha querido ir a la guerra con Irán. Y yo, sinceramente, creo de corazón que Trump no quiere esta guerra, que fue empujado a ella por los israelíes. Pero a estas alturas da igual lo que quisiera o no quisiera hace 5 años o hace 2. El hecho es que lo hizo y comprometió a Estados Unidos con ello. Y ni siquiera sabe muy bien por qué lo hizo. No sabe por qué está mal. Puede que ahora tenga una idea, más o menos. Ha escuchado suficiente prensa y ha oído a bastante gente como para que quizá entienda por qué es algo negativo. Pero eso de que sea alguien inherentemente contrario a la guerra o virtuoso por naturaleza, no me lo creo ni un segundo. No lo creo. Pienso que para él la moral es relativa. Sus principios y su ética dependen de la situación, de forma puramente transaccional. Y esto lo oigo mucho. ¿Y por qué es importante? Porque la gente siempre intenta analizar la motivación y la psicología de este presidente, diciendo que tiene un lado pacifista. Lo siento, pero no veo ni una sola señal de eso. Creo que la única razón por la que se han detenido es porque los han contenido. Así de simple. O bien porque ya no tienen capacidad para seguir luchando, o porque los han frenado los iraníes y sus aliados del Golfo, siendo sinceros. Y, a nivel interno, algunos miembros del Congreso o del Senado de Estados Unidos, ciertos miembros, y el grupo que les sigue, entre ellos Tucker Carlson, Thomas Massie y otros como Candace Owens, y ese tipo de comentaristas conservadores de derechas,
Además del hecho de que Tucker haya anunciado que deja el Partido Republicano, eso es una señal de advertencia enorme de cara a las elecciones de mitad de mandato para Trump. Sí, pero vamos, no estoy convencido, Danny, de que exista ese Trump cripto pacifista, virtuoso, escondido detrás de una máscara, siguiendo las instrucciones de sus mejores ángeles. No lo veo. No lo he visto desde el principio. Por eso soy una vez más muy escéptico con cualquier cosa que haga y que parezca o suene mínimamente positiva o con un poco de sentido común, porque sé que puede que no sea auténtico. Puede que no sea, digamos, un valor profundo o una parte esencial de su forma de liderar. His leadership. Sí, bueno, yo sería muy cauto con muchas cosas. Para empezar, cualquiera que esté implicado y forme parte de lo que algunos llaman la clase Epstein, creo que deberíamos advertir a todo el mundo que no se fíe demasiado de qué tipo de sistema de valores tienen estas personas, sobre todo en lo que respecta a contenerse en temas de violencia, de guerra o de cualquier forma de explotación. Yo lo pondría muy en duda. Y también, incluso en lo que se refiere a la relación con Israel, hay que ser muy escépticos. Ya hemos pasado por esto antes. Madre mía, todo el conflicto, las llamadas, todo ese ruido. Y luego, a medio o medio largo plazo, la colaboración sigue siendo muy sólida. Yo no confiaría demasiado en que esto sea más que una pausa temporal. Quizá podría entender un pequeño desacuerdo. Algo así como, vale, Estados Unidos quiere una pausa e Israel dice que no, que ni hablar de pausa. Pero más allá de eso, no veo por qué tendría que haber ningún desacuerdo. Y luego, si hablamos de las motivaciones, de por qué no deberíamos analizarlas demasiado. Quiero decir, estamos hablando de alguien, Patrick, que sigue negando uno de los peores crímenes de guerra del siglo XXI. Quizá el peor crimen de guerra individual de este siglo. El bombardeo de la escuela de Manab, que fue claramente llevado a cabo con misiles Tomahawk estadounidenses y mató a más de 168 niños. Esta es su respuesta cada vez que se le pregunta por ello. Negarlo una y otra vez, sin mostrar la menor preocupación. Ni siquiera le importa la imagen de Estados Unidos al negar algo así, cuando todo el mundo sabe que fue Estados Unidos quien lo hizo. Mira, hay que decir que es valiente. Tiene un gran equipo. Pero tiene... ¿Puedo hacerte otra pregunta? Sí, ¿ha visto el informe sobre el ataque a la escuela de Manab, señor? ¿Puede contarnos? No, no lo he visto. ¿Por qué no? A estas alturas, bueno, tengo que esperar a que esté terminado. No sé si van a llegar a resolver ese problema. Quiero decir, puedes preguntarle a Pete, pero no sé si van a decir que fue uno de nuestros misiles. Pete, no sé si van a resolverlo nunca, en cuanto a de quién fue la culpa, porque había misiles volando por todas partes. Y es horrible lo que pasó, pero había misiles volando por todas partes. Y alguien dijo que fue nuestro misil. Bueno, quizá no lo fuera, pero no he visto nada que me haga pensar que lo fue. Había muchos misiles lanzados por otra gente. ¿Tú qué opinas? Por otras personas. Los israelíes, probablemente usando vuestros misiles, si es que fueron ellos. Pero aún así, estabais trabajando juntos. Muy orgullosos, el 28 de febrero. Sé que te acuerdas de eso, Patrick. En aquel momento estaban muy orgullosos de su colaboración. Pero sí, a eso me refiero. No deberíamos analizar demasiado las motivaciones aquí, cuando está claro que el centro de todo esto no tiene nada que ver con la moral. Preferiría caminar sobre un lecho de brasas ardientes y cristales rotos antes que admitir o asumir la responsabilidad por la multitud de crímenes de guerra de los que es culpable. Y además, se ve cómo desvía la atención. Es tan inseguro. Es un cobarde, nuestro presidente. Tiene que desviar el tema hacia el presentador del fin de Fox News, Pete Hegseth. ¿Tú qué opinas, Pete? No fue uno de los nuestros, ¿verdad? Es el mismo tipo de excusa que vimos en Gaza cuando Israel atacó un hospital e intentaron culpar a Hamas. Dijeron no fue un misil israelí,
Fue un misil de Hamas que falló, dio la vuelta y acabó impactando en el hospital, totalmente sin vergüenza. Propaganda descarada, tanto israelí como estadounidense. Y esto es aún peor porque fue un doble ataque. Sí, un doble ataque. Así que, en fin, qué cobarde, qué estafador sin el menor pudor, Donald Trump. A estas alturas ya ni siquiera da vergüenza. Sabes, cuando ves eso, entiendes por qué tantos republicanos y antiguos seguidores no lo soportan. Simplemente no quieren volver a verlo. Solo con verlo o escuchar su voz ya les provoca náuseas. Y estamos hablando de sus propios seguidores. Y es por eso. En el fondo es una persona fundamentalmente deshonesta, oscura y con mal corazón. No tiene ni un solo hueso compasivo en su cuerpo. Es un auténtico robot en piloto automático, un androide narcisista, por decirlo así. Es absurdo, de verdad. Y además, todo ese numerito de él rodeado de su séquito es simplemente vergonzoso. Es el reflejo de un líder débil, que necesita estar siempre flanqueado por su grupo de aduladores, de pelotas, que se sientan ahí diciendo, sí, señor presidente. Yes, man. Who sit there, yes, sir, yes, Mr. President. He's got one next to him, the loony Dutchman. Tiene a su lado al holandés chiflado, Mark Rutte, secretario general de la OTAN. ¿Qué hace falta para tener ese puesto? En fin. Y ahí está, con sus gráficos de sectores, presumiendo delante de papá y tratando de ganarse el favor del presidente. Toda esa exhibición de servilismo con Mark Rutte, de los Países Bajos, es vergonzosa. Y está claro que busca un trabajo en Washington, probablemente con alguna empresa de defensa. Así que está literalmente besándole el, ya sabes qué, a Donald Trump. Pero lo gracioso de todo esto es que Rutte, básicamente, se estaba jactando de cuántos vuelos estadounidenses, ya sabes, de cómo la OTAN participó en el ataque a Irán. Sí, de hecho, tengo ese video, sí lo tengo. Me encantaría verlo. I have that clip actually. Yeah. I'd love to see it. We can play that. Podemos ponerlo. Es muy corto, porque quería hablar de esto y de lo que significa para Europa, y por supuesto, de todo lo demás que quisieras comentar. Aquí lo tienes. Creo que sí, tienes razón, y entiendo perfectamente la decepción. Pero si tomas, por ejemplo, Italia, 500 aviones estadounidenses despegaron desde bases de Estados Unidos en Italia para apoyar la operación Epic Fury. Así que esto es enorme. Si miras a toda Europa, entre 4.000 y 5.000, un país como Rumanía, su capital, Bucarest, tuvo que reducir los vuelos comerciales y el uso de aviones porque necesitaban los aeropuertos para las instalaciones de los aviones cisterna. Así que todo esto está ocurriendo. Ahí lo tienes. Europa fue una de las principales partes implicadas en la guerra contra Irán, lo cual, por supuesto, es muy beneficioso para Europa. ¿Verdad, Patrick? En fin, continúa, por favor. Sé que interrumpimos pronto. Lo que ha hecho ahí, me alegra que lo haya hecho, porque ha abierto un gran debate. Y ha implicado a Italia y a Rumanía, y también podemos incluir a Alemania, al Reino Unido y a otros países como Grecia en ese grupo, esos miembros de la OTAN. Los ha implicado en una guerra ilegal, no declarada, de agresión. Totalmente ilegal, totalmente injustificada, y con una matanza voraz de civiles iraníes y de su infraestructura simplemente para causar daño. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Ha implicado a todos esos países de la OTAN. Así que básicamente lo que ha hecho Mark Rutte es decir que Europa está en la guerra. Europa forma parte de la guerra. Somos un co-beligerante. Europa es un co-beligerante en la guerra. Irán no violó el artículo 5. Atacaron algunas bases estadounidenses donde Estados Unidos forma parte de la OTAN. Entonces, ¿por qué los países europeos no enviaron su fuerza aérea a atacar a Irán? Por supuesto que no enviaron nada. No van a hacer nada porque Estados Unidos es la OTAN. Pero lo que ha ocurrido es que, según las leyes de la guerra, Irán tendría todo el derecho a lanzar un misil balístico de alcance medio contra cualquiera de esas bases en Italia, Grecia, Chipre, Rumanía o Alemania. ¿Y qué harían los europeos? Solo habría indignación moral y escándalo. ¿Cómo se atreven esos asiáticos centrales a atacar a Europa?
attack Europe. This is an unprovoked attack of Europe. We can't allow Esto es un ataque no provocado contra Europa. No podemos permitir que esto quede así. No debemos apaciguar. Esto es Hitler, otra vez. Es Polonia Gleiwitz. Esa es la reacción de los europeos sin la menor autoconciencia para entender que son cobeligerantes. Han permitido que sus bases como Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, otros estados del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, se incriminen a sí mismos al acoger bases militares estadounidenses que se usaron para atacar y asesinar a iraníes y destruir infraestructuras iraníes, lo cual es un crimen de guerra. Así que técnicamente se han puesto un blanco encima. Ahora bien, Irán no está haciendo eso. Probablemente no lo vaya a hacer. Pero si quisieran hacerlo, podrían. Y estarían completamente legalmente, según el derecho internacional, en todo su derecho. Y el propio Mark Rutte acaba de impugnar a Italia y a todos esos países. Acaba de condenar a Europa a una deuda futura en su balance, ¿vale? ¿Te has fijado en que nadie salió en defensa de los estados del Golfo? Porque no podían hacer un argumento legal, porque Irán tenía razón, ¿lo notaste? Nadie acudió realmente en su ayuda porque no podían. Los han pillado con el paso cambiado, permitiendo que Estados Unidos los use como plataformas para atacar y provocar una guerra enorme, arriesgada y terrible. Y los europeos, en ese sentido, no son diferentes de los estados del Golfo. Ninguna way. La única diferencia es que se trata de la Europa blanca. Ellos no se atreverían a atacarnos. Nosotros sí podemos atacarlos y no pasa nada. Nos parece bien. Vamos a celebrarlo. 500 vuelos estadounidenses desde Italia. Quieren una ovación de pie para Mark Rutte. Pero si los iraníes responden, no, eso ya es un acto de guerra, sanciones automáticas y todo lo demás. Esta agresión no puede tolerarse. De verdad, estoy harto de esta gente. Pero ese Mintelmetz en reveswaro con Rusia. Han conseguido vender todo esto con Rusia y borrar el hecho de todo lo que pasó desde el Maidán y la guerra por poderes de la OTAN en el Donbass durante 8 años antes de febrero de 2022. Han podido blanquearlo porque tienen un control total de sus propios medios y de su discurso político, hasta el punto de que la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que realmente ocurrió en Ucrania, ni cómo ocurrió. Mucho menos tienen idea de que Estados Unidos inició un golpe violento y una guerra civil en ese país que acabó provocando la intervención rusa en el Donbass. Pero con Irán no es diferente. No es diferente. Así que en realidad creo que ese es uno de los fallos más evidentes del argumento que viene de Occidente. Mark Rutte lo dejó al descubierto. De hecho, hay que darle las gracias. Tenemos que mandarle una tarjeta o quizá una caja de galletas o algo así para darle las gracias por haber hecho eso. Victoria Nuland, ¿dónde está cuando se la necesita? Sí, la bolsa. Mrs. Fields. Bueno, ese es uno de los temas. El otro es que hay otra colusión. No quiero insistir demasiado en esto porque ya he hablado mucho del asunto últimamente, pero creo que es un punto central y que hay que tratarlo. Ya no se puede en esa categoría de tema del que no se puede hablar. Todo el fundamento del estancamiento en Líbano se basa en una sola cosa, que Estados Unidos, Israel y sus aliados han calificado a Hezbollah como organización terrorista. Y eso les da carta blanca para ocupar el Líbano, para violar el derecho internacional, para hacer todo al margen de la ley internacional. Las Naciones Unidas no designan a Hezbollah como organización terrorista, y la mayoría de los países del mundo tampoco lo hacen. Pero Israel sí, y sus aliados deben hacerlo también. Si Israel insiste, por eso existen esas designaciones. Hezbollah no ha atacado a ningún país europeo. No tienen un brazo terrorista expedicionario, pero están legalmente prohibidos como organización terrorista. Y su ala política,
que tiene la mayoría de los escaños en el Parlamento libanés, también está prohibida como organización terrorista. Explícame cómo se hace eso. Pero ahí está el problema. Esa es la raíz de todo, porque eso les ha permitido aislar a Hezbollah y les ha permitido dejarlos en cierto modo valerse por sí mismos en el sur del Líbano para repeler la invasión israelí y proteger la frontera sur. ¿De acuerdo? Bueno, si se permitiera a las Fuerzas Armadas libanesas tener todo el equipamiento como una fuerza aérea y defensa antiaérea para controlar su propio espacio aéreo, Israel no podría moverse por el Líbano con total libertad. Y entonces habría, ya sabes, resistencia y negociaciones, porque al final la fuerza se enfrenta con fuerza y eso lleva inevitablemente a negociar. Ahora mismo no hay nada de eso, solo acoso y una política de las Fuerzas Armadas libanesas de no enfrentarse a Israel. Así que es Hezbollah quien se enfrenta a ellos. Y todo esto está hecho a propósito. Esta situación se ha diseñado durante décadas porque Estados Unidos quiere separar, e Israel también quiere separar, al ejército libanés de Hezbollah. No quieren que se integren, como hicieron los iraquíes después de la batalla contra el ISIS, cuando las milicias Hashid se incorporaron al Ministerio de Defensa iraquí. Eso es justo lo que no quieren que ocurra en el Líbano. Quieren aislarlos para poder eliminarlos uno a uno, y también porque así tienen una excusa para invadir y ocupar. Es así de simple. Y esa es la base de todo. Ha habido grupos que fueron catalogados como organizaciones terroristas y luego se les retiró esa designación. Pasó con la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Es un buen ejemplo. ¿Y qué pasa con los muyahidines del pueblo de Irán, el MEK? Estados Unidos los tenía en la lista de organizaciones terroristas. Ahora ya no, por razones distintas, claro. No por nada bueno que haya hecho el MEK. Aunque llenar los bolsillos de congresistas y senadores estadounidenses probablemente se considere algo positivo en Washington. Eso es lo que ha estado haciendo el MEK desde que Hillary Clinton levantó su prohibición en 2012. Están metiendo dinero en el sistema político estadounidense, dinero de sobornos, para conseguir que, cumplan su promesa de lograr un cambio de régimen en Irán. Esa es toda la estrategia de venta del MEK. Así que lo que te estoy diciendo, Dani, es que ese es, en realidad, el núcleo del problema. Eso es lo que está distorsionando todo y creando una línea roja que permite a Israel saltarse todas las normas para cometer un genocidio. Podrías hacer la misma pregunta sobre otros grupos de resistencia en Palestina. No voy a dar nombres, pero elige el que quieras. Y ese es otro debate que Europa tiene demasiado miedo de afrontar, porque no quiere enfrentarse al lobby israelí en Estados Unidos. Así que simplemente siguen la corriente para no tener problemas. Pero ¿sabes qué? Mira la situación en Líbano. ¿De verdad crees que esto está bien? ¿Y quiénes son los terroristas en Líbano? ¿Quién ha estado masacrando a civiles? ¿Quién ha desplazado a 1,5 millones de personas? No ha sido Hezbollah, ha sido Israel. Not Hezbollah. Israel has. Who are the terrorists? Just look at the record. ¿Quiénes son los terroristas? Solo hay que mirar los hechos, mirar lo que han hecho. ¿Hasta cuándo pueden mantener esta fachada? Esta pantomima, esta broma de teatro geopolítico, en el sentido político quiero decir, porque sobre el terreno no es ninguna broma ni para los palestinos ni para los libaneses, pero en términos políticos sí, es una broma. Una mala broma a estas alturas. Y es una vergüenza para los líderes políticos de Europa y de Estados Unidos permitir que esta pantomima continúe, basada únicamente en esas etiquetas políticas que no son definiciones objetivas de nada. Y de nuevo, Estados Unidos ni siquiera incluye a ninguno de estos grupos en su lista de organizaciones terroristas. De hecho, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 51, dice que se tiene derecho a la violencia armada, a una lucha de liberación por la fuerza, si es necesario, en defensa propia. Eso está en el artículo 51. También está consagrado en los convenios de Ginebra, que todos ratificamos, nuestros gobiernos.
Ratificamos los convenios de Ginebra y también el derecho internacional de los derechos humanos. Así que, si todo el propósito de este engaño es sacar esta situación del marco del derecho internacional, apartarla para poder aplicar su propio marco de justicia bilateral entre Estados Unidos e Israel, Hezbolá cumple completamente con el derecho internacional y con los altos el fuego. Israel no. Pero no quieren darles capacidad de decisión y pueden evitarlo simplemente poniéndoles una etiqueta. Así de sencillo. Este es, en mi opinión, el obstáculo central y fundamental. Y se ha abusado de ello y mira a dónde nos ha llevado. Mira a dónde nos ha llevado. No a un buen lugar. No a un buen lugar, desde luego. Sí, el número de colonos israelíes que han resultado heridos o muertos por Hezbolá es increíblemente pequeño, y lo hemos comentado aquí, en este programa. Aún así, tal como decías, tienen derecho a resistir la ocupación. Y mencionabas a los grupos. Ya sabes, hay precedentes de que Estados Unidos haya retirado la designación de grupo terrorista a algunas organizaciones. Pero hubo un caso. ¿Te acuerdas, Patrick? En 2024, lo que pasó en Siria. HTS, también conocido como Al-Qaeda en Siria, llegó al poder junto con el ISIS, con Jolani como figura principal. Tenía una enorme recompensa sobre su cabeza por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Durante cuánto tiempo? Y ahora ya no hay recompensa. Y es el presidente de Siria. Y se sentó en Naciones Unidas ¿con quién? Con David Petraeus y gente de ese tipo. Se sentó en el despacho oval, Danny. Sí, hay el perfume. Le regalaron, no sé, 2, 3, 100 perfumes, ya sabes. Sí, eso fue al revés. Ellos revirtieron a Al-Qaeda. Así que no me digas que es imposible o que no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Por cierto, mencionaste a las personas que murieron en el norte de Israel, ¿vale? Eso forma parte de las hostilidades de ida y vuelta. Pero ¿qué lo empezó? ¿Qué lo inició? El 8 de octubre. El 9 de octubre, ¿qué pasó? Hezbolá lanzó cohetes contra posiciones del ejército israelí y los titulares en todo el mundo decían, o lo que Trump llama las noticias falsas. Las noticias falsas decían que Hezbolá había atacado a Israel. Pero eso era mentira. Esas posiciones del ejército estaban en territorio libanés sirio ocupado, en las granjas de Sheba, no en Israel. Israel está violando el derecho internacional y varias resoluciones de la ONU simplemente por estar allí. Son objetivos legítimos, el ejército israelí. Así que técnicamente Hezbolá solo estaba disparando contra invasores. Y después de eso, Israel desató todo su poder contra las tropas libanesas, contra objetivos en el Líbano, y Hezbolá respondió. Así que cuando ya entras en esa dinámica de respuesta y contrarrespuesta, de ojo por ojo, no puedes ir y levantar el dedo diciendo que después de que Israel haya masacrado por completo a miles de civiles libaneses sin motivo, no puedes ir y quejarte si Hezbolá devuelve el fuego en el norte de Israel. Pueden usar la misma justificación que usa Israel en nombre de su seguridad. Son libaneses y no están ocupando tierra israelí, pero Israel sí está ocupando tierra libanesa, y mucha además. Pero incluso antes de eso, ya estaban ocupando 13 pequeñas franjas detrás de la línea azul de la ONU, o justo sobre ella. Y se suponía que debían abandonar esas posiciones en el año 2000, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por nuestras necesidades de seguridad, dicen Israel. Así que no tienen que cumplir con ninguna ley internacional. Mira, si aplicáramos la ley internacional, si Estados Unidos decidiera hacerlo, todos estos problemas desaparecerían de inmediato. Se esfumarían, se acabaría todo. Pero Estados Unidos no puede hacerlo, porque ellos mismos no quieren que se les señale por todas sus violaciones del derecho internacional. Ese es el problema. Sí, no puedes abrir esa caja de Pandora. No, no puedes. Bueno, ya sabes, en los últimos 5 minutos que nos quedan, Patrick, creo que hay que señalar algo. Ya sea Hezbolá, la resistencia palestina, y vamos a incluir a Irán. Por supuesto, también a Ansar Allah. Metamos a Irán en esto ahora. Incluso con lo que mencionamos al principio, en el estrecho de Hormuz, durante todo este periodo,
ya fuera disparando contra petroleros o atacando objetivos estadounidenses en la región. El número de personas, sean militares de Estados Unidos o tripulantes de esos barcos, que han resultado heridas o muertas, es mínimo comparado con lo que ha sufrido Irán. Y Irán, de forma intencionada, se puede ver claramente, incluso con algo como atacar ese petrolero con un dron o los activos estadounidenses, están ahí para destruir los activos. En realidad, no les interesa hacer daño a la gente. ¿No crees que Karashbar, o como se diga, o cualquiera de esos misiles iraníes avanzados y esos drones no pueden matar a personas? ¿No crees que podrían haber alcanzado al piloto del F-15? Podrían haberlo hecho, probablemente, pero no lo hacen, en gran parte porque siguen las leyes de la guerra y no tienen ese interés. De hecho, creo que en Irán, para Irán, y probablemente para buena parte de la resistencia, matar personas no se considera lo más deseable cuando se trata de actuar conforme a sus principios. Pero puede que, ya sabes, la muerte de soldados estadounidenses acabe favoreciendo la causa iraní, en la medida en que genere presión dentro del sistema político de Estados Unidos para reducir la tensión o retirarse. Pero esa no es su intención. Y si lo fuera, como decías, Danny, podrían haber hecho mucho más. No hace falta ser tan específico. Sí, claro. Sabían dónde estaban las tropas que huyeron de la Quinta Flota en Bahrein y empezaron a alojarse en hoteles, o lo mismo en los Emiratos Árabes, que también se quedaron en hoteles. Sabían perfectamente dónde estaban esos hoteles. Podrían haberlo hecho fácilmente. Pero claro, entonces pondrías en riesgo a los trabajadores migrantes en los Emiratos y en Bahrein, a la población árabe, en fin, a quien fuera. Así que resulta que la resistencia está pensando un poco más en la moral y los principios, sorpresa, que el imperio. Son mucho más cautelosos en general. Estados Unidos no lo es, Israel desde luego tampoco. No olvidemos que Trump dijo que iba a acabar con su civilización. Y eso no es una amenaza vacía. No lo es, porque en cierto modo ya han empezado a hacerlo, o al menos lo han intentado. ¿Viste esas nubes negras sobre Teherán cuando atacaron los depósitos de petróleo en una ciudad con una población de 12 o 15 millones de personas? Y todos los efectos sobre la salud, los efectos generacionales que la gente va a sufrir por eso. ¿A esta gente en Estados Unidos le importa? Les importan todas las mujeres embarazadas que pudieron haber tenido abortos espontáneos por eso, o el agua potable contaminada, o todos los niños que van a estar enfermos de forma crónica en el futuro por esa causa. ¿De verdad les importa? No. Bueno, gracias a quienes enviaron superchats. Es una pregunta interesante, Patrick. Tienes una explicación de un minuto sobre cómo empezaron los Estados Unidos la guerra en Ucrania. Pregunta si tenemos videos. Quiero decir, puedes ver toda nuestra cobertura sobre este tema a lo largo de los años. Te doy 60 segundos. Estados Unidos apoyó un golpe violento en Kiev, en el Maidán, en febrero de 2014, con la intención expresa de cambiar el régimen. Y eso, básicamente, desencadenó una guerra civil violenta que duró 8 años, durante la cual Estados Unidos animó a Poroshenko y después a Zelensky a desplegar su ejército para atacar y matar a su propia gente en el Donbass, ucranianos, ciudadanos ucranianos que hablaban ruso. Murieron 14,000 personas mientras bombardeaban a civiles en el Donbass, y eso continuó durante 8 años. Rusia básicamente dijo, esto tiene que parar. Presentaron una resolución ante la ONU. El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución para llevar a cabo los acuerdos de Minsk. Y los alemanes y los franceses lo bloquearon a propósito, igual que Poroshenko y Zelensky, para ganar tiempo y permitir que la OTAN armara a los ucranianos para una guerra mayor contra Rusia. O sea, todo fue planificado, 100%.
Y te estoy contando apenas un 1% de esa historia. Pero eso es lo que tienes que saber. Rusia dijo que, si la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU para el proceso de paz de Minsk fracasaba, no tendrían más remedio que intervenir. Probablemente. ¿Y adivina qué hicieron? Pues eso. Los europeos y los estadounidenses sabotearon deliberadamente la resolución de paz del Consejo de Seguridad de la ONU. La sabotearon a propósito. Está documentado. Angela Merkel, François Hollande, Poroshenko y Zelensky, los cuatro lo admitieron públicamente. No es una teoría conspirativa. Eso fue lo que pasó. Y Rusia hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer, una intervención humanitaria para proteger a su gente en el este de Ucrania. Y entonces Europa y Occidente, todo un escándalo. Dios mío, esta injusticia no puede tolerarse. Esta agresión de Putin ha surgido de la nada. Como si un día se hubiera despertado y decidido que iba a apoderarse de Ucrania y que si le dejábamos hacerlo, avanzaría hasta el Canal de la Mancha. En resumen, ese es el relato, tal cual. Sí, no, un gran resumen. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Quiero asegurarme de que todos sepan que 21st Century Wire, el gran medio que dirige Patrick, está enlazado en la descripción del vídeo, justo debajo del canal de YouTube. Así que no olvidéis suscribiros allí y apoyarlo, igual que su página en Substack. Patrick, ¿alguna palabra final antes de que terminemos por hoy? No, en absoluto. Quiero dar las gracias de verdad, Dani, por la invitación y por la conversación, que la gente esté atenta a la economía. Eso es lo que les diría, sinceramente, que estén muy atentos a la economía. Muy atentos. Sí, sin duda. Muy bien, gente, gracias por los superchats. Gracias a todos los moderadores que han estado moderando. Y por supuesto, gracias a todos los que habéis estado viendo el programa. Antes de iros, no olvidéis darle al botón de me gusta, que eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Y volveré mañana con mi amigo Mohamed Marandi a las 12 del mediodía, hora del este. Nos vemos entonces. 12 p.m. Eastern Time. See you then.